sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa semanal de estudio bíblico, un mensaje para ti. Estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, tratando de llevar un orden exegético y expositivo de lo que aquí el apóstol está escribiendo y enseñando en el Nuevo Testamento a esta iglesia ubicada en Corinto, la actual Grecia. Siempre decimos que esta carta es la primera de las mayores que Pablo escribió, juntamente con Segunda de Corintios y Romanos, y que fue escrita aproximadamente en el año 55 después de Cristo, desde Éfeso, por el apóstol en su tercer viaje misionero. Esta iglesia fue establecida por el propio apóstol unos 4 o 5 años antes de escribir esta carta. Estamos en el versículo 18, ya hemos ido adelante en la salutación, en la propia introducción de la carta, y ya estamos de lleno en el cuerpo epistolar de ella. Pablo ya nos ha descubierto sus intenciones, nos ha hablado de las dificultades, de los problemas, de esas divisiones y contiendas, de esas diferentes facciones que en esta iglesia los creyentes estaban viviendo, y ha hecho como un giro en su propio discurso y después de decirnos que Cristo no le envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio para no hacer vana la cruz de Cristo, esto lo dice en el verso 17 del capítulo 1, pues ya Él nos introduce al principio fundamental de la sabiduría de Dios en la cruz de Jesucristo. Él retomará las divisiones a partir del capítulo 3 y volverá a hablar de todos estos asuntos, pero Él ahora va a ocupar un contexto amplio para hablarnos de la profundidad de la obra de Cristo en la cruz. Y es un contexto que va, pues, como digo, desde este verso 18 del capítulo 1 hasta el verso 16 del capítulo 2. Ahí tenemos un contexto muy amplio relativo a esa sabiduría de Dios, a esa palabra de la cruz. Entonces Él está declarando así en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Él ahora, en el verso 19, que es el siguiente versículo, Él va a fundamentar, va a apoyar estas palabras citándonos algunos textos del Antiguo Testamento del profeta Isaías. Él va a decir, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios
Eso está en Isaías 29:14. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto está en Isaías 33:18. Él ahora hará 3 preguntas retóricas. ¿Dónde está el sabio? Esto viene en Isaías 44:25. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, y de nuevo usa esta expresión, por la locura de la predicación. Ahí tenemos el término querigma, que no es tanto, es más el contenido de esa predicación. O sea, el evangelio que contiene la predicación a la que está refiriéndose el apóstol Pablo. Él va a decir, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hemos estado hablando que, en cierta manera, Pablo tiene un orden bíblico en su propia mente y en su propio corazón en cuanto a que los judíos son nombrados primeramente. Eso ya lo hemos citado. Pablo, como dice en Romanos, no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Y este orden siempre en la vida del apóstol y a lo largo de su ministerio siempre estuvo como algo que realmente era muy importante. A la vez era algo que estaba bien fundamentado y absolutamente de acuerdo con la propia palabra de Dios, ¿no? Entonces él lleva este orden, pero a la vez aquí podemos ver lo que nosotros también podemos comprender, que para Pablo el judío y el griego, para el mundo greco-romano, como decíamos, posiblemente el romano y el bárbaro. Bueno, a nosotros hoy también nos alcanzan. Siempre la palabra de Dios nos muestra 2 tipos de hombres: los que se salvan y los que se pierden. Aquellos que son representativos de la fe en Dios, aquellos que son una consecuencia de la gracia que nos salva por fe, no por obras, para que nadie, evidentemente, se gloríe. Y como siempre decimos, que esto no es de nosotros, como bien nos aclara el apóstol. Y también, evidentemente, aquellos que en una manera responsable y en una consciencia rechazan el evangelio y dirigen su vida a la destrucción, a la perdición final. También tenemos que entender que estamos ante unos versículos que en Isaías tienen un carácter escatológico y que se están cumpliendo en este momento en el que Cristo ha llevado a cabo una obra exponiendo y expresando la condición del ser humano y a la vez cumpliendo y obedeciendo perfectamente el propósito de Dios y expresando esa sabiduría de Dios que hace que los hombres muertos y caídos en sus delitos y pecados puedan comprender a través de poder descubrir ese velo que impide entender y recibir este evangelio. Entonces, por Dios, por el Padre, estamos en Cristo Jesús, y Cristo en esa cruz ha sido hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que si alguien tiene que gloriarse, como dice el propio apóstol, como está escrito, gloríese en el Señor. Bueno, estas cosas siempre aquí el apóstol nos lleva el pensamiento a la propia cita de Jeremías en el 9:24, ¿no? Donde él enseña que realmente el hombre no debe de gloriarse en otra cosa que en conocer a Dios, en comprender los actos de Dios y realmente poder recibir el beneficio de lo que Dios lleva a cabo en toda la historia de este mundo y cómo Dios revela su propósito redentor a través de la Escritura, a través de su palabra. Sabemos que para este tiempo, en la misma manera que Jesús, el apóstol Pablo, su Biblia era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no quedó, unido, acabado en el sentido de escritura en el primer siglo. Por supuesto, Juan fue el último escritor inspirado con el libro de Apocalipsis, pero se habla del siglo II, siglo III, cuando ya se reunieron todos los libros que componen el Nuevo Testamento. Y ahí es donde ya se le dio la misma fuerza inspiradora y la propia declaración por medio de la canonización, de ese canon
que puso el Nuevo Testamento a la altura del Antiguo, y realmente tanto uno como otro dependen. Sabemos que en el Nuevo Testamento encontramos ya, digamos, el asunto definitivo en cuanto al nuevo pacto, pero uno sin otro estarían totalmente incompletos y sin sentido. Bueno, entonces ahora aquí nos tenemos que parar un momento. Él ya ha presentado escatológicamente las palabras de Isaías que se cumplen en la propia obra de Cristo, y que realmente tenemos que entender que esa obra de Cristo es tan amplia y que nos lleva hasta su propio regreso, donde el propio Jesucristo va a establecerse como la cabeza, que ya lo es, en virtud de su resurrección y en virtud de su ascensión y de su glorificación. Pero Él un día manifestará, y será esa revelación final y maravillosa, donde también los hijos de Dios seremos manifestados juntamente con Jesucristo. Entonces Él será esa cabeza ya visible de la Iglesia. Él vendrá a este mundo en el momento final de esos años de tribulación, al final de los 7 años, bíblicamente expuestos y aclarados en muchos contextos proféticos y escatológicos de la palabra de Dios, y Él vendrá con su Iglesia. Y sabemos perfectamente que como bien nos enseña Pablo a los Efesios, en la propia exposición de este Evangelio, encontramos esa revelación de ese misterio de su voluntad en el propio beneplácito que Él se propuso en Él mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y aquí la palabra reunir es reunir en una nueva cabeza, porque es una palabra que se compone de esto, de unir, es una palabra compuesta que habla de unir y habla de una cabeza. Entonces es unir en una nueva cabeza en el cumplimiento de los tiempos, las que están en el cielo como las que están en la tierra. O sea, Cristo es la cabeza de la Iglesia, como también es la cabeza de la nueva creación, del nuevo orden. Es la cabeza del nuevo cosmos, de los nuevos cielos, de la nueva tierra, que un día serán claramente manifestados y evidenciados, no antes que se vayan cumpliendo todos los propósitos relacionados con el futuro y establecidos en la voluntad inalterable de Dios. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos ante esta verdad, porque la palabra de la cruz hemos visto que esta palabra de la cruz, que es locura, aquí Pablo no es que esté dejando a un lado la resurrección. Siempre la resurrección la tenemos muy cerca de la crucifixión, ya que una con otra en realidad completan el mensaje. Si Cristo no resucitara, nosotros estaríamos todavía en nuestros pecados. Pero lo que aquí se nos enseña es que se enfatiza la crucifixión. Y ya hemos podido ver ese énfasis a través de algunas escrituras del Antiguo Testamento. Hemos citado Génesis 3:15, esa primera profecía mesiánica. Hemos citado el Salmo 22, escrito por David, que nos apunta a las horas que Cristo vivió en sus momentos finales en la cruz del Calvario, antes de morir y derramar su vida por nosotros. También lo podemos ver en el contexto de Isaías 53, donde claramente se evidencia la crucifixión de ese siervo sufriente, que ya se nos viene aclarando a lo largo de algunos capítulos de Isaías. Entonces vemos que esta palabra de la cruz es una necedad. Eso nos lo enseña la Biblia de las Américas, la revisión del 60 de Reina Valera que yo estoy leyendo, dice es locura, es un término griego que es moría. La Nueva Versión Internacional dice es una ridiculez. La Nueva Traducción Viviente parece una tontería. Y la Biblia de Jerusalén es una necedad. Esta palabra griega, entonces la podemos ver en nuestro español como idiotez. Entonces, lo que podemos comprender es que realmente la sabiduría está en Dios y la necedad está en los seres humanos que están caídos. O sea, la necedad acompaña a aquellos que están perdidos.
Claramente Dios dispuso dar a conocer su sabiduría únicamente a través de la predicación de la cruz. Ese Mesías crucificado en el verso 23 es tropezadero para los judíos y para los gentiles es necedad. Lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, en el versículo 25. En el capítulo 2, en el versículo 14, nos enseña que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad, porque no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, aquí podemos ver con claridad como ya el apóstol Pablo nos enseña que el hombre que está caído no tiene en sí mismo la capacidad de comprender la profunda sabiduría de Dios expuesta y expresada en la cruz, el alcance, el valor, la gracia, el mensaje que contiene la palabra de la cruz. Entonces el hombre necesita entenderlas, comprenderlas espiritualmente. Mientras esto no se lleve a cabo, el hombre está absolutamente incapacitado y dirigido hacia la condenación final si no es iluminado por Dios y acepta el Evangelio con una voluntad rendida y humilde a través de la fe. En esta carta el apóstol muchas veces va a enseñarnos estas cosas. Cuando llega al capítulo 3, en el verso 18 y 19 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio en el tiempo presente, entonces hágase necio. O sea, el hombre tiene que prescindir de su capacidad, de su lógica, de su razonamiento, de su expresión sabia para poder entender, discernir, para poder expresar, para poder explicar quién es Dios. Porque una vez más la sabiduría de este mundo es necedad en la presencia de Dios. Porque está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Estamos leyendo la Biblia textual. El propio apóstol enseña en el capítulo 4, versículo 10: nosotros necios por amor de Cristo, vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros honorables, nosotros sin honor. O sea, está viendo y pudiendo hacer una diferencia entre lo que Pablo entendía en su propia vida y en su propia experiencia relativa al ministerio apostólico y la actitud equivocada y cómoda de aquellos que en el Evangelio realmente no veían más que una locura o que una estupidez, y que realmente estaban abrazando esas formas sofistas en detrimento de la bendita palabra de la cruz. Bueno, ahora aquí tenemos esta expresión, es muy interesante. En la Biblia de las Américas nos dice así: para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, es poder de Dios. La Reina Valera del 60: a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para los que se salvan, es decir, para nosotros, la Nueva Versión Internacional, este mensaje es el poder de Dios. La Nueva Traducción Viviente: pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. La Biblia de Jerusalén Latina: más para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Bueno, aquí tenemos dos verbos que están en presente, son dos participios presentes. El primero está en un participio medio y el segundo está en un participio pasivo. Bueno, esto es bastante importante a la hora de entender lo que aquí está pasando. Cuando estamos hablando del segundo, que es los que se salvan, que está en un presente participio pasivo, es porque realmente la acción es ejecutada evidentemente por Dios mismo. Dios es el sujeto. Eso es algo que es bastante importante. Entonces aquí esto nos enseña la gracia y cómo nosotros hemos podido comprender esta verdad por medio de esa iluminación. Entonces esta acción de salvar recae sobre este sujeto, y este sujeto es el principal en la acción verbal. Entonces Dios es ese agente, tanto explícito como implícito, de la acción. Ahora, cuando estamos hablando de aquellos que se pierden, entonces aquí tenemos
ese asunto que se nos está enseñando en ese participio medio. Entonces, aquí nos enseñan que el sujeto es afectado por su propia acción, o sea, que está actuando sobre sí mismo. O sea, que esta acción recae sobre el sujeto y que el sujeto es el recipiente de esta acción verbal. Entonces podemos ver aquí claramente que por un lado Dios es sujeto en el sentido de que es el que tiene el poder para salvar o para condenar, pero también, evidentemente, el hombre es responsable por sí mismo de la acción que aquí se nos está presentando. Entonces, cuando vemos estas cosas, tenemos que comprenderlas a la luz de la profundidad que aquí se nos está explicando. Qué importante es comprender este asunto. No estamos condenados ya. Todavía hay evidencias de nuestra salvación que no se han manifestado. Aquí estamos hablando de estos presentes que nos enseñan una acción que está en proceso en nosotros, aquellos que hemos sido salvados. Evidentemente estamos en un camino a la experiencia final, salvífica. No es que se vaya a completar la obra de Cristo. La obra de Cristo está completada. No es que nosotros vayamos a ser más salvos que cuando creímos. Esa salvación está perfecta, sino que se va desarrollando en nuestra vida hasta esa conclusión final. En la misma manera estos hombres no es que estén ya perdidos y condenados. Pueden ser salvos si aceptan el amor de Dios, la gracia de la propia verdad. Pero también es verdad que si no la aceptan, el estado que hoy tienen y el estado que hoy experimentan, evidentemente será la propia conclusión en el final de su vida. Por lo tanto, aquí sencillamente se nos está hablando de una acción en progreso, que es este participio presente. Y lo hemos podido ver a través de esa forma media o pasiva. Bueno, sería importante citar algunos versículos que creo que en mi opinión a mí me han sido de bastante ayuda a la hora de comprender un poquito más esto que tenemos aquí. Y uno sería en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Tenemos en el capítulo 2, en el versículo 15, una frase bastante similar a lo que aquí estamos tratando de decir. Entonces dice, el apóstol dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Bueno, este triunfo del que aquí estamos hablando evidentemente está relacionado con la propia cruz, con la propia obra sabia donde Dios evidenció esta sabiduría y donde Dios llevó a cabo un triunfo por medio de la obra sacrificial de su Hijo Jesucristo. Entonces, ese triunfo que Cristo llevó a cabo ha tenido un efecto sobre aquellos que estamos siendo salvos, para aquellos que Cristo es poder y es sabiduría de Dios, que esa palabra de la cruz es poder y es sabiduría de Dios, y que por medio de la Iglesia, que por medio de la exposición, de la predicación del Evangelio, Él manifiesta, revela, enseña en todo lugar. Aquí tenemos el verbo faneró, el cual nos enseña que habla de revelar, habla de manifestar, habla de mostrar. Este verbo viene de una raíz que habla de alumbrar, de aparecer, de hacer visible. De hecho, está relacionado, evidentemente, con las propias manifestaciones de Jesucristo. Entonces dice claramente que Él, por medio de la predicación del Evangelio, presenta este olor, este aroma, esta fragancia de su conocimiento. Y entonces dice el verso 15, porque olor fragante de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Aquí tenemos estos dos verbos en el mismo tiempo que hemos leído en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Entonces vemos que el Evangelio es recibido exactamente igual por todos los hombres, pero no en todos está teniendo el mismo efecto. Para algunos
el aroma grato de Cristo, la predicación de la palabra de la cruz, de esa sabiduría de Dios expresada, redunda en salvación, y otros siguen manteniendo su estado de perdición. Entonces ahí es donde el propio Pablo nos está enseñando que para unos es olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Entonces podemos ver claramente que aquí no depende, evidentemente, no es el hombre quien decide, el hombre participa en una decisión donde Dios sigue siendo el soberano y sigue siendo el que tiene el absoluto control de todas las cosas. Bueno, podemos ver, aquí estamos siendo conducidos en un triunfo. Podemos verlo en Colosenses 2:15 también, donde claramente dice que en esa cruz Él desarmó completamente a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, y la Biblia textual dice un desfile triunfal. Entonces podemos ver que nosotros hoy, los creyentes, estamos desfilando con Cristo Jesús en ese triunfo llevado a cabo en la cruz. Pablo evidentemente está gozoso porque él es uno de esos siervos que han sido capturados por esta gracia y que son exhibidos como parte del triunfo de nuestro capitán, del autor de nuestra salvación. Entonces por eso ese desfile, nosotros en ese desfile somos expositores de este evangelio, y este perfume está siendo en el mundo, está afectando a todos los hombres. Unos, como decimos, reciben la palabra y van por el camino de la salvación, entonces otros no reciben la palabra y van por el camino de la perdición. Entonces, ese camino de la perdición es indicativo de ese olor de muerte para muerte. Entonces, qué bueno es poder comprender que cuando venimos a Dios a través de la persona de Jesucristo, Él sabemos perfectamente que es nuestro gran sumo sacerdote. Sabemos perfectamente que Él pudo ofrecer, cual sumo sacerdote, Él pudo entrar con su propia vida a ese propiciatorio, con el incensario, con ese olor grato que Él tenía en su propia vida. Y Él expuso, Él pudo manifestar ese olor grato delante del Padre en esa maravillosa y gloriosa sabiduría expresada en la cruz. Y hoy Él sigue siendo ese olor grato. Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio y lo hacemos en una manera dirigida, ungida por Dios mismo, lo que estamos expandiendo es el olor grato de Dios. No tenemos más tiempo en el programa de hoy y en el próximo programa continuaremos con algún texto más que viene en esta misma carta, 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 3, y en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, para seguir un poquito más acerca de estos que se salvan y se pierden. Pero recuerde la importancia de lo que aquí se nos está enseñando. Consideremos cuál es el lugar o el lado donde nosotros estamos, y si estamos del lado de los que se salvan, de aquellos que vamos camino a la salvación, de aquellos que realmente podemos ver nuestra salvación en ese acto, en el tiempo pasado, en ese tiempo oristo donde creímos, pero a la vez también podemos ver nuestra salvación en ese tiempo presente, donde realmente vemos que es un proceso que continúa. Y también vemos nuestra salvación en que ese hecho de creer en el pasado hoy se convierte en un tiempo perfecto, o sea, en una posición, en un estado de ser. Y a la vez podemos ver nuestra salvación en ese tiempo futuro donde habrá una consumación que llevará a cabo, como bien se nos enseña, esa manifestación, esa glorificación. Y esas mismas palabras que el propio apóstol enseña al final en el verso 13 y 14 de la epístola a los Efesios, hasta la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto es de lo que estamos hablando. Querido oyente, si usted me está oyendo y no es
poseedor de esta gracia y no ha sido salvado, comprenda, bajo la luz de Dios, que su desfile es un desfile de olor de muerte para muerte, que usted está entre los que se pierden, entre los que van camino a la perdición, a la existencia eterna, en el tormento del abandono, de la falta de comunión, el alejamiento del poder, de la gracia y del amor de Dios. Considere lo que le estoy hablando y no espere a sufrir esa pena de eterna perdición, a vivir excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto va a ser manifestado cuando Él venga, en el día que Él regresará y que está anunciado, el día de Jesucristo. Por eso hoy es ese día de salvación, hoy es ese día de socorro, hoy es ese tiempo aceptable. Por lo tanto, recíbalo y viva su vida perteneciendo al desfile victorioso de aquellos que se salvan. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte